Hande Erçel. La reina de la belleza turca, la que nos tiene a todos pegados a la pantalla, ha soltado una bomba. Y no es sobre un nuevo amor o un proyecto nuevo. Es sobre el compromiso. Sí, has oído bien. Algo que pensábamos que ella, tan joven y glamurosa, quizás no tendría tan presente, pero zas. Lo ha puesto sobre la mesa y nos ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Por qué el compromiso es clave en una relación? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y Ande, con esa mirada que te derrite, ha venido a darnos la clave. Y créeme, lo que ha dicho nadie se lo esperaba. Yo he estado buceando en todas las entrevistas, en todos los rincones de Internet para pillar esto, y lo que he sacado en claro es que para Ande, el compromiso no es solo una palabra bonita en un anillo. No, señor. Va mucho más allá. Para ella, el compromiso es esa decisión consciente de invertir en la otra persona, de apostar por un futuro juntos, incluso cuando las cosas se ponen feas. Es decir, oye, te elijo a ti, hoy y mañana. Piénsalo bien. En este mundo tan loco donde todo va tan rápido y las relaciones a veces parecen desechables, que una figura pública como Hande Erçel hable de compromiso, es un soplo de aire fresco. Es como si nos dijera, no todo es postureo. Hay cosas que de verdad importan. Para ser honestos, yo creía que quizás su punto de vista sería más sobre la pasión, la chispa, lo efímero. Pero no. Ella ha ido a la raíz. Ha explicado que el compromiso es lo que le da estabilidad a una relación, lo que te permite construir algo sólido, algo que aguante las tormentas. Sin ese compromiso, es como construir una casa sobre arena, ¿sabes? Cualquier brisita te la puede tirar abajo. Y ojo que esto no es solo teoría. Ella lo ha vivido. Lo ha contado de una manera súper cercana, como si estuviera hablando con una amiga. Ha dicho que cuando no hay ese compromiso, las dudas empiezan a hacer de las suyas, los miedos se apoderan de ti, y al final, la relación se va debilitando. Lo que yo creo que está pasando es que Hande está madurando, y no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Se está dando cuenta de que la verdadera felicidad, la duradera, viene de esas cosas que se construyen con tiempo y esfuerzo. Y el compromiso es la base de ese esfuerzo. Muchos dirán, ¡ay, qué típico! Pero yo sospecho que hay algo más profundo aquí. Es la valentía de una mujer que, teniendo todo a su favor, elige priorizar la profundidad sobre la superficialidad. Es un mensaje potentísimo para todos, especialmente para las nuevas generaciones que a veces ven el amor como un juego. Y lo más interesante es cómo lo ha planteado. No ha sido un sermón, Lo ha dicho con esa naturalidad que la caracteriza, pero dejando claro que para ella, sin ese compromiso, la relación, por muy bonita que parezca por fuera, se queda vacía. Así que si te pillas pensando en tus propias relaciones, si sientes que algo falta o que las cosas no van tan bien como te gustaría, quizás Hande Erçel te ha dado la respuesta sin tú saberlo. El compromiso, esa palabra que a veces asusta, podría ser la clave para que tu relación florezca. Ahora te pregunto a ti, ¿creéis que Hande tiene razón? ¿Es el compromiso la clave secreta que todos pasamos por alto? Quiero saber qué pensáis.